Crealibro Films. ¿A qué suena la luz? No lo sé, pero me encantaría que tú me lo dijeses, mientras lo que sí sé es contarte una historia. Joy sabía que cuando alguien aparecía de manera espontánea en su mente, era porque esa persona estaba pensando en ella. Por eso siempre decía que el amor llegaba, sin necesidad de estar en el mismo espacio ni en el mismo tiempo. También tenía otra capacidad. A veces decía en voz alta aquello que las personas ya sabían, pero que aún no habían reconocido de forma consciente. Otras veces era una acción la que lo mostraba, la que lo hacía consciente. Esa capacidad aparecía también espontáneamente y solo cuando era importante para la vida, aunque a simple vista pudiese parecer arrogancia, negatividad u otra cosa. Una mañana, caminando por la playa, vio a un grupo de chicos y chicas recogiendo residuos que la marea había dejado en la arena. Algunos comentaban que una sola persona no podía cambiar nada, otros se marchaban diciendo que ellos no tenían por qué recoger lo que otros tiraban. Joy cogió una botella de plástico. Atrapada entre unas rocas, dentro un pequeño cangrejo se había quedado atrapado. Todos piensan que es poca cosa, pero para este pequeñín ha sido todo su mundo. Alguien la oyó. Además, ninguna playa se llenaba de basura de una sola vez, se llenaba objeto a objeto. Empieza por lo fácil, dijo. Sintió que tenía que irse. Comenzó a caminar en la dirección que sabía era la correcta, aún sin saber que se iba a encontrar. Caminaba cerca del mar. Fue entonces cuando una ballena apareció en su mente. Era una ballena blanca. El mensaje nunca llegó en forma de palabras. Gracias por ayudar a otros a reconocer lo que ya saben. Durante unos instantes compartieron más información, corrientes marinas y grupos de ballenas atravesando aguas cada vez más contaminadas. El mensaje fue tomando forma. Los seres humanos dicen que aman al mar. Muchos se lo creen honestamente, solo que han bloqueado las acciones pensando en el daño que hacen. Joy vio unas imágenes muy concretas. Vio cómo metían a 2 ballenas en un acuario para años más tarde subirlas a un avión para salvarlas. Otra vez volvió aquella frase de empezar por lo fácil. Las personas se sentían malas y eso les bloqueaba. Por eso miraban a otro lado y solo veían el daño cuando ya no se podía negar. Y entonces era cuando hacían algo. Hacer consciente una verdad agradable puede inspirar esperanza. Sintió que eso se lo decía la ballena blanca. Sin embargo, hacer consciente una verdad incómoda puede inspirar responsabilidad, acciones verdaderas. Cuando la conexión terminó, Joy siguió mirando el mar. No sabía si volvería a comunicarse con aquella ballena blanca, pero sí que supo que algunas ideas necesitaban encontrar una voz para que las personas pudieran reconocerlas. Tal vez un alma conectada que quiere colaborar con la vida y el amor. Cuando vio a una chica y supo que era ella la que tenía que acercarse, aunque en aquel momento no podía ver qué pasaba o si pasaba algo. Esa chica no podía subir la cuesta para salir de la playa. Empujaba con fuerza los aros de su silla, pero la inclinación excesiva del terreno la obligaba a irse hacia atrás una y otra vez. Joy se acercó para ayudarla y entonces vio un dibujo en la lona situada detrás del respaldo de su silla. Era una ballena. La otra chica la miró como si reconociese la alegría en sus ojos. No intercambiaron palabras, ninguna necesitó hacerlo. Las dos tuvieron la misma certeza. Acabarían siendo amigas. La camiseta de Joy tenía la misma ballena, hecha con materiales sostenibles por Introvert. La chica era Hope. Un abrazo desde Crealibro y ahora te dejo el vídeo que te inspira a saber a qué suena la luz. Y mientras te invito también a unirte al movimiento Whales para que nadie tenga que salvar a ninguna ballena de un acuario porque es incapaz de vivir allí. Y empiecen todos por lo fácil. Tú la llevas.